El lunes a las 9 de la mañana, Richard me llamó a su oficina. Richard era el nuevo administrador general de la clínica dermatológica Riverside. Llevaba exactamente 3 meses en el puesto. Yo llevaba 14 años sentada en el mostrador de recepción, coordinando la agenda de 7 doctores, gestionando emergencias, recordando a los pacientes sus citas, y básicamente manteniendo el lugar funcionando como un reloj suizo. Cuando entré a su oficina, él ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Siéntate, por favor», dijo con ese tono corporativo que suena amable pero no lo es. Me senté. Tenía una carpeta delante de él. Reconocí el logo de una empresa de software en la esquina superior. Mi estómago se apretó sin saber exactamente por qué. «Mira, Patricia», empezó, finalmente mirándome pero sin hacer contacto visual real. Sus ojos estaban en algún punto cerca de mi oreja izquierda. «Hemos estado evaluando la estructura de costos de la clínica, y necesitamos hacer algunos ajustes para ser más competitivos en el mercado actual». Palabras vacías. Palabras de consultor. «Hemos decidido modernizar nuestro sistema de gestión de pacientes», continuó. «Vamos a implementar un software automatizado de última generación que manejará las citas, los recordatorios y la priorización de casos. Es mucho más eficiente y, siendo honestos, reduce considerablemente nuestros costos operativos». Asentí lentamente. Todavía no entendía a dónde iba esto. «Lo que esto significa», dijo Richard, y ahora sí me miró directamente, «es que tu posición ya no será necesaria. Vamos a mantener una operadora básica para atender el teléfono, pero tus funciones serán completamente automatizadas». El aire salió de mis pulmones. «¿Me estás despidiendo?», pregunté. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «Estamos terminando tu contrato», corrigió, como si cambiar las palabras cambiara la realidad. «Con la indemnización correspondiente, por supuesto. Has sido una empleada leal, Patricia, pero las recepcionistas son reemplazables. Es la realidad del mercado laboral moderno. No hay nada personal en esto. Las recepcionistas son reemplazables». Repitió esas palabras 2 veces más durante los siguientes 5 minutos mientras explicaba los detalles logísticos de mi salida. 2 semanas de transición para entrenar al software y a la nueva operadora. Una carta de recomendación. Un apretón de manos corporativo. Salí de esa oficina en piloto automático. Caminé de regreso a mi escritorio y me senté en la silla donde había pasado 14 años de mi vida. Miré la pantalla de mi computadora, donde tenía abiertas 3 ventanas, la agenda del día con 42 citas programadas, una lista de seguimiento de pacientes que necesitaban recordatorios especiales, y mis notas personales sobre casos urgentes que requerían atención prioritaria. La doctora Chen pasó frente a mi escritorio llevando un café. «Buenos días, Patricia. ¿Ya confirmaste la cita de la señora Morrison para esta tarde? Sabes que siempre necesita que le recordemos 2 veces». «Ya está hecho», respondí automáticamente. «La llamé ayer y otra vez esta mañana», confirmó. La doctora Chen sonrió y siguió caminando hacia su consultorio. Ella no sabía. Ninguno de los doctores sabía todavía que en 2 semanas yo ya no estaría ahí. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Miré alrededor de la recepción. Las paredes color beige claro. Los diplomas de los doctores enmarcados. La planta que yo regaba todos los martes. El sistema telefónico con 4 líneas que podía manejar simultáneamente sin perder el hilo de ninguna conversación. 14 años. Y ahora era reemplazable. Lo que Richard no entendía, lo que ningún administrador que mira hojas de cálculo puede entender, es que mi trabajo nunca fue solo contestar teléfonos y agendar citas. Mi trabajo era saber que la señora Morrison tenía 78 años y vivía sola, y que si no la llamabas 2 veces, se olvidaba de sus citas porque estaba empezando a mostrar signos de demencia leve. Mi trabajo era recordar que su hija vivía en otro estado y que la señora Morrison necesitaba que alguien la cuidara un poco, aunque fuera solo asegurándose de que llegara a sus revisiones de melanoma.
Mi trabajo era reconocer la voz de pánico de una madre cuando llamaba diciendo que su hijo de 3 años tenía un sarpullido extraño que había aparecido de la noche a la mañana. Saber que debía moverlo inmediatamente en la agenda, incluso si eso significaba reorganizar otras 3 citas, porque un sarpullido en un niño pequeño podía ser cualquier cosa desde una alergia hasta algo grave. Mi trabajo era entender que cuando el señor Patel llamaba pidiendo cualquier hueco disponible para ver al Dr. Williams específicamente, no era porque fuera exigente, sino porque el Dr. Williams había tratado su cáncer de piel hace 5 años y confiaba en él completamente. Y que si yo le ofrecía un hueco con otro doctor, incluso si era antes, él diría que no y esperaría semanas si era necesario. Yo sabía estas cosas después de 14 años. Sabía que los martes por la mañana era cuando teníamos más cancelaciones porque muchos pacientes programaban citas los lunes pensando que podrían llegar, pero luego sus rutinas semanales lo superaban. Así que yo siempre bloqueaba los martes por la mañana con pacientes de alta prioridad que realmente necesitaban atención, y dejaba algunos huecos flexibles para emergencias. Sabía que la doctora Raman trabajaba más rápido que los otros doctores, así que podía manejar más pacientes por día, pero también era más detallista, lo que significaba que necesitaba 15 minutos extra para casos complicados. Yo ajustaba su agenda en consecuencia. Sabía que el doctor Kowalski odiaba las citas a primera hora porque no era una persona madrugadora, y que si le ponías pacientes complicados a las 8 de la mañana, su mal humor afectaba todo el día. Así que sus primeras citas siempre eran casos de rutina, y guardaba lo complejo para después de las 10. Yo había diseñado un sistema completo de priorización. No estaba escrito en ningún manual. No había un documento que decía Protocolo Patricia para gestión de emergencias dermatológicas. Pero existía. Vivía en mi cabeza, en mis notas, en la forma en que organizaba cada día. Cuando alguien llamaba describiendo síntomas, yo sabía qué preguntas hacer. ¿El sarpullido pica o duele? ¿Está caliente al tacto? ¿Ha tenido fiebre? ¿Los bordes son irregulares o definidos? Yo no era doctora, pero después de 14 años escuchando a doctores hablar sobre síntomas, aprendes. Aprendes que es urgente y que puede esperar. Hace 3 años, una mujer llamó un viernes a las 4 de la tarde. Dijo que tenía una mancha nueva en la espalda que su esposo había notado. Sonaba casual al teléfono, casi avergonzada de estar llamando. Algo en mi instinto se encendió. ¿Cuándo la notó?, pregunté. Tal vez hace un mes. Pero esta semana ha crecido un poco, creo. ¿Los bordes son parejos o irregulares? Irregulares, supongo. Y tiene como diferentes colores. Marrón, negro, un poco rojo. Bordes irregulares. Múltiples colores. Crecimiento rápido. Señora, voy a ponerla en la agenda para mañana a primera hora, le dije. ¿Mañana? Pero es sábado. El doctor Chen viene los sábados por la mañana para emergencias. Esto califica. Ella vino el sábado. Era un melanoma en etapa temprana. La operaron 2 semanas después. Hoy está libre de cáncer. Ella me envió una tarjeta de agradecimiento ese año en Navidad. Decía, gracias por salvarme la vida. Yo no le salvé la vida. El doctor Chen lo hizo. Pero yo sí me aseguré de que llegara a tiempo. Ese era mi trabajo. Y ahora Richard pensaba que un software podía reemplazar eso. Durante las 2 semanas de transición, intenté explicarle al programa todo lo que hacía. Creé documentos. Listas. Protocolos escritos que nunca antes habían necesitado ser escritos porque simplemente los hacía. La nueva operadora se llamaba Jessica. Tenía 23 años y venía de trabajar en el servicio al cliente de una compañía de seguros. Era amable. Sonreía mucho. No tenía idea de que era un melanoma. Básicamente solo contestas el teléfono y pones las citas en el sistema, le explicó Richard delante de mí, como si eso fuera todo. El software maneja la priorización automáticamente basándose en palabras clave. Es muy intuitivo. Le mostré a Jessica mis notas. Los casos especiales. Las preferencias de los doctores. Ella asentía y tomaba notas, pero podía ver en sus ojos que estaba abrumada.
No era su culpa. Le estaban pidiendo que aprendiera en 2 semanas lo que a mí me había tomado 14 años construir. Mi último día fue un viernes. La doctora Chen me dio un abrazo. No puedo creer que te vayas. Esta clínica no será lo mismo sin ti. El doctor Williams me regaló una tarjeta de regalo. El doctor Raman trajo pastel. Richard me dio un apretón de manos en su oficina y repitió que esto era solo negocios, nada personal. Recogí mis cosas. Mi planta. Una foto de mi familia. Algunos recuerdos de 14 años. Y me fui. No supliqué. No lloré. No le pedí a Richard que reconsiderara. Tal vez debí hacerlo. Tal vez si hubiera mostrado más emoción, si hubiera hecho una escena, él habría entendido la magnitud de su error. Pero no lo hice. Porque en el momento en que dijo las recepcionistas son reemplazables, algo en mí se apagó. No respecto a mi valor o mi capacidad, sino respecto a ese lugar. Si después de 14 años de dedicación, de llegar temprano, de quedarme tarde, de responder llamadas en mi hora de almuerzo, de preocuparme genuinamente por cada paciente que pasaba por esa puerta, si después de todo eso yo era solo un número en una hoja de cálculo que podía ser eliminado para reducir costos operativos, entonces ese lugar no merecía mi pelea. Me fui con dignidad. Pero también me fui con rabia. No una rabia explosiva. Una rabia fría. Calculada. El tipo de rabia que te hace despertar a las 4 de la mañana y empezar a hacer planes. Si yo era reemplazable, bien. Que me reemplazaran. Y que vivieran con las consecuencias. El primer fin de semana después de mi partida, creé un sitio web. Médico Ordina, gestión virtual de consultorios médicos. Servicios de coordinación profesional para clínicas que valoran la experiencia. Gestión de agendas. Priorización de casos. Seguimiento personalizado de pacientes. 14 años de experiencia en dermatología. Lo mantuve simple. Elegante. Profesional. Y esperé. Sabía que no tendría que esperar mucho. El primer problema ocurrió el día 3. Lo sé porque la doctora Chen me llamó a mi celular. Patricia, siento molestarte. Sé que ya no trabajas aquí, pero, ¿tú agendaste a la señora Morrison para hoy? No, respondí. Ya no estoy manejando la agenda. Es que, no llegó a su cita. Y esto es raro porque ella nunca falta, especialmente después de que tú la llamabas para recordarle. Silencio. Jessica probablemente no sabía que necesitaba llamarla 2 veces, dije suavemente. Cierto. Bueno, intentaré llamarla yo misma. Gracias. Colgó. El día 5, fue el doctor Williams. Patricia, una pregunta rápida. ¿Recuerdas cuál era el protocolo para los pacientes de seguimiento postoperatorio? Tengo 3 personas agendadas el mismo día con solo 15 minutos entre cada una. Y eso no es suficiente tiempo para revisar las suturas correctamente. Yo siempre los espaciaba con 30 minutos, le dije. Y nunca más de 2 en el mismo día porque son emocionalmente intensos. Exacto. Eso pensé. El sistema nuevo los está apiñando como si fueran consultas regulares. Tendrías que hablar con Richard sobre ajustar los parámetros del software. Ya lo intenté. Dice que el sistema está optimizado para eficiencia y que no debería tomar más de 15 minutos revisar unas suturas. Cerré los ojos. Richard, que nunca había revisado unas suturas en su vida, diciéndole a un dermatólogo certificado cuánto tiempo debería tomar su trabajo. Lo siento, doctor Williams. No es tu culpa, Patricia. Solo, te extrañamos. El día 7 fue cuando las cosas empezaron a desmoronarse de verdad. La doctora Raman me envió un mensaje de texto. Emergencia con bebé mal priorizado. Por favor llama cuando puedas. La llamé inmediatamente. Llegó un bebé de 6 meses con un sarpullido severo que cubría el 80% de su cuerpo, me explicó, y podía escuchar el estrés en su voz. La madre llamó hace 3 días diciendo que era urgente. El sistema la programó para dentro de 2 semanas. 2 weeks. Patricia. Ella tuvo que llevar al bebé a emergencias del hospital porque el sarpullado empeoró.
Me acaba de llamar, furiosa, preguntando por qué nadie la tomó en serio. ¿El bebé está bien?, pregunté. Está bien ahora, pero tuvo que pasar una noche en el hospital. Podríamos haberlo tratado en la clínica si lo hubieran traído a tiempo. Y ahora probablemente tengamos que lidiar con una queja formal, posiblemente una demanda. Lo siento mucho. No es tu culpa. Es este maldito sistema. Jessica es dulce pero no sabe qué preguntas hacer. Y el software solo busca palabras como sangrado o dolor severo para marcar algo como urgente. Un bebé con sarpullido generalizado no activó ninguna bandera roja. Porque el sistema no fue diseñado por alguien que entiende dermatología, dije. Exactamente. El día 9, Richard finalmente me llamó. Patricia, necesito pedirte un favor. Un favor. Respiré profundo. ¿Qué tipo de favor? Estamos teniendo algunos ajustes con el nuevo sistema. Hay pacientes que están confundidos, algunos casos que tal vez fueron mal priorizados. Nada grave, se apresuró a añadir, aunque su tono sugería lo contrario. Pero pensé que tal vez podrías venir unos días, como consultora, para ayudar a Jessica a entender mejor algunos de los protocolos específicos. Como consultora, repetí. Te pagaríamos por hora, por supuesto. Tarifa competitiva. ¿Cuánto? Me dio una cifra que era aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes. Déjame pensarlo, le dije. Necesitamos una respuesta pronto, Patricia. Las cosas están un poco complicadas aquí. Te llamaré mañana. Colgué. Esa noche, recibí un email del Dr. Chen. Patricia, no sé si Richard ya te contactó, pero la situación aquí se ha vuelto insostenible. En los últimos 9 días hemos tenido más errores de agenda que en los últimos 9 meses cuando estabas tú. Pacientes enojados, casos urgentes perdidos, doctores frustrados. 3 de nuestros pacientes VIP se han cambiado a otras clínicas porque dicen que el servicio ha decaído. Necesitamos tu ayuda. 3 pacientes VIP. En una clínica dermatológica de lujo, eso significaba clientes que pagaban por tratamientos cosméticos premium, procedimientos láser, rellenos. El tipo de pacientes que generaban el mayor margen de ganancia. El día 10, recibí llamadas de 5 doctores diferentes. Todos diciendo lo mismo. Caos. Confusión. Frustración. Y una segunda llamada de Richard, esta vez sonando menos corporativo y más desesperado. Patricia, de verdad necesitamos que vuelvas. Al menos temporalmente. ¿Qué pasó con las recepcionistas son reemplazables?, pregunté. No pude evitarlo. Silencio largo del otro lado. Fue un error de juicio, admitió finalmente. Subestimé la complejidad de tu rol. Subestimaste que los humanos no somos líneas en una hoja de cálculo, corregí. Sí. Eso también. ¿Cuántos pacientes han perdido? Pausa. En total, 80 citas han sido mal agendadas, canceladas incorrectamente o perdidas completamente. Hemos tenido 3 casos urgentes que fueron mal priorizados. 2 amenazas formales de demanda. Y 4 pacientes de alto valor que se han ido a la competencia. 80 citas. En 9 días. ¿Y el costo? Estimamos pérdidas alrededor de $430.000 cuando calculamos los ingresos perdidos, los posibles acuerdos legales y el costo de recuperar la reputación. $430.000. En 11 días. Entonces no era tan fácil reemplazarme, dije. No. No lo era. Richard, no voy a volver. Podía escucharlo respirar del otro lado. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? No. Ni siquiera por el doble de tu salario anterior. Ni siquiera. Entonces supongo que te deseo suerte en tu próximo trabajo. Gracias. Pero no necesito suerte. Ya tengo mi próximo trabajo. Colgué. Y abrí mi laptop. Tenía 4 emails esperando. El Dr. Chen, me gustaría contratarte independientemente para manejar mi agenda personal.
Estoy considerando abrir mi propia práctica y necesitaría a alguien de confianza. La doctora Raman, si estás disponible, me encantaría discutir la posibilidad de que manejes la coordinación de pacientes para mi consulta. Puedo ofrecer trabajo remoto y horario flexible. El doctor Williams. Patricia, varios de nosotros hemos hablado sobre dejar Riverside y establecer una clínica cooperativa. ¿Tendrías interés en ser nuestra coordinadora principal? Y el cuarto email, de la doctora Sánchez, una dermatóloga de otra clínica que había sido paciente en Riverside. Me llegaron rumores de que ya no estás en Riverside. Mi clínica está buscando expandirse y necesitamos a alguien con tu nivel de experiencia. Podemos hablar. 4 ofertas. En 3 días. Resulta que no era tan reemplazable después de todo. 2 meses después, mi negocio de gestión médica virtual estaba manejando la coordinación de 5 doctores diferentes. Trabajaba desde casa. Establecía mis propios horarios. Ganaba el triple de lo que ganaba en Riverside. Pero no era solo por el dinero. Era por el respeto. El Dr. Chen efectivamente abrió su propia clínica. Pequeña, boutique, enfocada en tratamientos personalizados. Yo manejaba toda su agenda desde mi oficina en casa, usando un sistema que diseñé específicamente para él. Sus pacientes adoraban el servicio personalizado. Las citas nunca se cruzaban. Los casos urgentes siempre recibían atención inmediata. La doctora Raman me contrató para coordinar no solo sus pacientes regulares, sino también sus pacientes de investigación clínica. Era trabajo complejo que requería seguimiento detallado y comunicación constante con laboratorios. Era desafiante. Era perfecto. El Dr. Williams y 2 colegas más formaron su clínica cooperativa. Yo era su coordinadora principal, manejando 3 doctores bajo un mismo techo. Diseñé un sistema completo desde cero, incorporando todo lo que había aprendido en 14 años, pero sin las limitaciones de la vieja estructura corporativa. Y la doctora Sánchez me ofreció algo diferente: capacitar a su equipo. Viajar a su clínica 2 veces al mes para enseñarles los protocolos de priorización, las técnicas de comunicación con pacientes, las formas de leer entre líneas cuando alguien llamaba describiendo síntomas. Estaba compartiendo mi conocimiento. Pero esta vez, era valorado. 3 meses después de mi salida, recibí un mensaje de Jessica, la operadora que me había reemplazado. Patricia, sé que probablemente no quieres saber nada de Riverside, pero necesitaba decirte algo. Renuncié hoy. No era justo lo que te hicieron, y tampoco era justo ponerme a mí en una posición donde estaba destinada a fallar. Espero que estés bien. Mereces algo mejor. Le respondí: gracias por el mensaje, Jessica. No fue tu culpa. Espero que encuentres un lugar que valore tu trabajo tanto como mereces. Escuché después, por los doctores, que Richard también había dejado Riverside. Aparentemente, la junta directiva no estaba feliz con las pérdidas financieras y el daño reputacional. Contrataron a un nuevo administrador que, irónicamente, lo primero que hizo fue contratar a una recepcionista experimentada con antecedentes médicos. Con un salario significativamente más alto que el mío anterior. No sentí satisfacción al escucharlo. Tal vez algo de validación, pero no alegría. Porque al final, todo aquello no se trataba de venganza. Se trataba de valor. Un sábado por la tarde, 6 meses después de dejar Riverside, estaba en mi jardín tomando té cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Patricia? Habla Margaret Morrison. La señora Morrison. La paciente de 78 años que necesitaba 2 llamadas recordatorio. Señora Morrison, ¿cómo está? Estoy bien, querida. Aunque he estado un poco perdida desde que te fuiste. Ese lugar no es lo mismo. Falté a 3 citas porque nadie me llamó para recordarme, y cuando finalmente fui, era con un doctor que no conocía y que no sabía mi historial. Lo siento mucho. No es tu culpa. Pero te llamaba porque escuché por ahí que ahora trabajas por tu cuenta. Y el Dr. Chen me dijo que él abrió su propia clínica y que tú manejas su agenda. Así es. Bueno, me gustaría ser su paciente. Si todavía hay espacio.
Siempre hay espacio para usted, señora Morrison. Maravilloso. Y me llamarás para recordarme mis citas. Me reí. 2 veces. Como siempre. Perfecto. Eres una joya, Patricia. Espero que lo sepas. Después de colgar, me quedé sentada en mi jardín pensando en todo lo que había pasado. 14 años en un lugar que me consideraba reemplazable. 6 meses construyendo algo nuevo donde era esencial. La diferencia no era mi trabajo. El trabajo era el mismo: coordinar, priorizar, cuidar, recordar. La diferencia era cómo era visto ese trabajo. En Riverside, era un costo operativo. Un número en una hoja de cálculo. Una función que un software podía automatizar. En mi nuevo mundo, era un servicio. Una habilidad. Una profesión. Y eso lo cambiaba todo. Miré mi teléfono. Tenía 17 notificaciones. Recordatorios que había programado para pacientes. Confirmaciones de citas. Un mensaje del Dr. Chen preguntando si podía añadir 2 huecos más a su agenda de la próxima semana. Sonreí. Porque al final, Richard tenía razón en algo. Las recepcionistas son reemplazables. Pero las profesionales que construyen sistemas, que cuidan a las personas, que convierten años de experiencia en conocimiento invaluable, que entienden que detrás de cada cita hay un ser humano con necesidades específicas y miedos reales. Esas no. Y me tomó perderlo todo para darme cuenta de que yo nunca fui solo una recepcionista. Era la memoria institucional de una clínica. Era el puente entre los doctores y los pacientes. Era el sistema de seguridad que capturaba emergencias antes de que se convirtieran en tragedias. Era la voz amable que hacía que personas mayores como la señora Morrison sintieran que alguien se preocupaba por ellas. Era irreemplazable. Solo necesitaba encontrar un lugar que lo viera. Esa noche, actualicé mi sitio web. Añadí testimonios de los doctores con los que trabajaba. Añadí estadísticas. 0 citas perdidas en 6 meses, 100% de satisfacción de pacientes, tiempo promedio de respuesta de 2 horas para emergencias. Y añadí una nueva línea en mi descripción. Porque algunos trabajos no pueden ser automatizados. Algunos trabajos requieren un corazón humano. Al día siguiente, recibí 3 solicitudes más de clínicas interesadas en mis servicios. Acepté 2. Porque ahora yo también podía elegir. Podía evaluar si un lugar me merecía, no solo si yo lo merecía a él. Eso es lo que el respeto te da. Opciones. Y mientras respondía a esos emails, pensé en Richard una última vez. Me preguntaba si alguna vez entendería realmente su error. Si alguna vez comprendería que había sacrificado $430,000 y la estabilidad de una clínica entera porque no pudo ver más allá de una línea presupuestaria. Probablemente no. Pero eso ya no era mi problema. Yo había seguido adelante. Y era glorioso. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.